Bien, ahora sí, estamos grabando, ¿no? Bueno, les iba diciendo que el repaso del primer parcial va a ser básicamente estos temas: lógica de predicados con sus demostraciones. En conjuntos, vamos a ver conjuntos con sus propiedades y el tema de cardinalidad. Estos tres temas de acá, aquí igual hay demostraciones. Estos tres puntos son los que vamos a repasar en esta ocasión, ¿no? El primer parcial. Bueno, hoy vamos a comenzar con lo que es la lógica de predicados, ¿ya? Lógica de predicados. Las proposiciones las representábamos con P minúscula, Q minúscula, R minúscula, ¿ya? Ahora los predicados nosotros los representamos con P mayúscula, Q mayúscula, R minúscula. Aquí eran letras minúsculas y aquí eran letras mayúsculas, ¿no? Para el tema de variables, ocupamos X, Y y Z, cualquiera de esas tres. Y en el caso de los cuantificadores, tenemos dos cuantificadores, ¿no? Este de aquí, que es el cuantificador universal, y este de acá, que es el cuantificador existencial, ¿ya? Estos dos. ¿Qué otros símbolos más tenemos? Obviamente tenemos los conectores, tenemos lo que es la conjunción, la disyunción, que es la O, después la condicional, bicondicional, que son dos flechitas, y obviamente la negación, ¿no? Esto en cuanto a operadores lógicos, ¿ya? No vamos a repasar desde proposiciones. Quiero enfocarme más en predicados porque la mayoría de veces las demostraciones son de este tema, ¿no? Recuerden que aquí en predicados vemos tanto proposiciones universales, proposiciones existenciales, proposiciones simples, que vendrían a ser las proposiciones del tema anterior, que es lógica de proposiciones. Y obviamente vemos algunas nuevas formas de traducir a lo que conocemos como las proposiciones categóricas, ¿no? Vamos a ver más adelante, ¿ya? Estos son la principal simbología, lo que vamos a utilizar en este tema. Creo que no hay más. Por ejemplo, un ejemplo de predicado puedo decir P de X es par. A esto de aquí se le llama predicado, ¿ya? Obviamente en una variable. Si aquí tuviéramos dos variables, serían predicados en dos variables, ¿ya? Eso es un predicado. A ese predicado nosotros podemos transformarlo, suponiendo que tenemos P de X. Tenemos dos caminos para transformar este predicado en proposición. El primero es asignar
un valor a X. Es decir, por ejemplo, X igual a una constante. Por ejemplo, la constante A. Nos da como resultado un predicado en A. Y esto de aquí es una proposición singular. ¿Ya? Proposición singular. Ahora, aquí hay otra forma. Podemos usar cuantificadores. ¿Y qué cuantificadores tenemos? Tenemos dos. Todos los X, o para todo X, P de X, existencial de X, P de X. La primera es proposición universal y la segunda es una proposición existencial. ¿Ya? Una proposición singular, universal y existencial. Estas son las dos formas de transformar este predicado P de X, en proposiciones. Todas estas de aquí ya son proposiciones. ¿Ya? Y bueno, eso como inicio. Quiero hacer el siguiente ejemplo. Número 1. Sean los predicados voy a empezar por el primer predicado que tenemos, P de X, por ejemplo. P de X, X es par. Entonces, si yo otorgo un valor a X, esto de aquí es un predicado. Si yo le otorgo un valor constante a X, es decir, si yo digo P de 2, ya no sería X es par, sino 2 es par. Y ahí estamos hablando de una proposición singular. Otro ejemplo. Si dijera yo P de 1, 1 es par. Aquí nosotros también tenemos una proposición singular. ¿Ya? Ahora, en el tema de proposiciones, habíamos visto lo que era ese simbolito de ahí, ¿no? Podríamos decir que era verdadero, y que Q es falso. ¿Qué se llama esto de acá? A ver, ¿quién se acuerda? Valor de verdad de P y de Q. Valor de verdad, ¿no? Valores de verdad. Muy bien. ¿Qué indica el valor de verdad? Indica si una proposición es verdadera o falsa. Así que en este caso, como sabemos que son proposiciones, el valor de verdad solamente le aplicábamos a estas letritas de aquí, ¿no? Eran proposiciones, ¿ya? Ahora, yo como sé que estas son proposiciones, también puedo aplicarle el valor de verdad. En el caso de predicado en 2 o P en 2, ¿qué valor de verdad tiene? Verdadero. Verdadero, ¿no? Porque el 2 es par. En cambio, el predicado en 1 vendría a ser falso. Falso. ¿No? Falso. El 1 no es par, ¿no?
Bien, al igual que nosotros podemos usar estos valores de verdad, nosotros podemos usar los conectivos lógicos. ¿Ya? Y podemos hacer operaciones. Por ejemplo, hacerlo un poco más variado. Vamos a decir Q de X. X es primo. ¿Ya? Bueno, en realidad debería ser X es número primo, ¿no? Pero lo voy a cortar así. Q de X, X es primo. Si yo tuviera Q de 1, Q de 2 y Q de 4. ¿Ya? Que sería 1 es primo. 2 es primo. Y 4 es primo. ¿Ya? De estas tres proposiciones, porque ya son proposiciones, nosotros sabemos que dos de ellas son falsas y una es verdadera, ¿no? ¿Cuál es la verdadera? Solamente V2. algunos libros toman el 1 como primo, pero el concepto nos dice que los números primos son aquellos que únicamente son divisibles por el 1 y por sí mismo, ¿no? El 1 es un caso especial, pero en nuestro caso, la mayoría de veces, eso se toma como falso. El 1 no es primo, ¿no? Y obviamente el 4 no es El primo, ¿no? siguiente auxiliar. Entonces, sí, llegábamos a programar con la lógica de las proposiciones, ¿lo tendríamos que tomar el 2 o el 1? Generalmente se toma el 2, a partir del 2. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17, 19, creo. El 1, como les digo, algunos lo toman como primo, otros no, pero en la mayoría de casos el 1 no es primo. Es algo que para nosotros en este caso, vamos a decir que el 1 no es primo. Por eso es falso, ¿ya? Más que todo depende del docente. Algunos docentes lo toman como verdadero el 1 primo, pero el 1 es un caso especial, ¿no? De los números. Es que la condición dice que es divisible entre 1 y divisible por sí mismo. O algunos dicen que únicamente tiene dos divisores, el 1 y el propio número. Y al ser este caso el mismo número, se considera como un número que no es primo. ¿Ya? Bien. Ahora, quería hablarles de los conectores, más que todo. Si yo dijera P de X y Q de X, ¿cómo se escribiría? Eso es una conjunción, ¿no? ¿Qué palabra reemplaza ese símbolo? Y Es la I, ¿no? Así que daría X es par y primo. Si fuera así, ¿cómo sería? X es par o primo. Esto de acá. Obviamente esto es totalmente falso, pero esto de aquí, ¿cómo se leería? Si X es par, entonces X es primo. Ajá.
Si X es par, entonces es primo. Obviamente esto es falso, pero lo que yo quiero resaltar aquí es que igual se trabaja las operaciones lógicas. Esto es una disyunción. Como lo hacíamos con las proposiciones, ¿no? Solamente se toman en cuenta qué tipo de conector estamos usando, ¿no? Condicional. Y la última, bueno, nos faltó estas de aquí. ¿Cómo se leería eso? No PX, no PDX. X no es Ya, Y X si no no es par. es, es Es negación, ¿no? La negación. Negación de Q de X. X no es primo. ¿Ya? Bueno, nos faltó la bicondicional, pero vamos a escribir aquí. Y esto se lee, X es par, si y solo si es primo. Y ahí tenemos todas las operaciones, bueno, al menos un ejemplo de todas las operaciones con predicados, ¿no? Por si acaso, esto de aquí lo voy a encerrar con azul. Todo eso son predicados. ¿Ya? Bueno, creo que nos olvidamos de explicar qué es un predicado. El predicado tiene esta cualidad. En sí también se conoce como esquema proposicional y nos dice, un predicado obviamente tiene una variable, podemos observar que tenemos esta variable aquí, aquí, aquí también, aquí y acá, ¿no? Y nos dice que esa variable tiene una propiedad, que al reemplazarse por un valor conocido, es decir, que yo al reemplazar X, puedo afirmar si la expresión es verdadera o falsa. En pocas palabras, si yo al reemplazar X obtengo una proposición, que en este caso es una proposición compuesta, obviamente, efectivamente este esquema de acá es un predicado, ¿no? Una sucesión de palabras que tiene una variable. Al reemplazar la variable, podemos afirmar si es verdadero o falso, ¿no? En este caso, efectivamente, X es par es un predicado, porque al reemplazarlo X, tenemos proposiciones, ¿no? Y aquí también, al reemplazar Q de X, la X tiene un valor constante, podemos verificar si es verdadero o falso, ¿no? Esa propiedad tienen los predicados, ¿ya? Se pueden escribir más predicados. Voy a hacer más ejemplos. Lo típico que dicen, ¿no? Los hombres son mortales. H de X. X es hombre. M de X. X es mortal. ¿Cómo se leería esto de aquí? Si X hombre, entonces es mortal. Ya, si X es hombre, entonces es mortal. ¿Bien? No me dio el espacio, pero... Ah, bueno, esto se puede mover. La verdad. Ahí. Correcto. Ahora,
Si nosotros le damos a X un valor constante, es decir, que X va a ser Juan, lo que generalmente se hace es reemplazar esa X. Como es incómodo escribir aquí todo Juan, simplemente tomamos la primera letra, pero en minúscula. H de J, entonces M de J, ¿ya? Y ahí se leería, si Juan es hombre, entonces es mortal. En el primer caso, esto es un predicado. Y en este caso ya no es un predicado, sino que es una proposición. ¿Ya? Simplemente estamos diciendo que en lugar de X, lo estamos dando un valor a X conocido, que es en este caso Juan. ¿Ya? Y esa es la diferencia, un predicado y una proposición. Bien. De momento, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió qué forma tienen los predicados? Sí, sí, sí se entendió. Ok, ok. Bien. Ahora vamos a hablar de proposiciones cuantificadas. Es decir, que hacen uso de los cuantificadores, ¿no? De momento, todos estos ejemplos anteriores eran proposiciones simples, ¿no? Proposiciones singulares. Que simplemente se le ha asignado un valor constante a X. Pero nosotros también podemos usar cuantificadores, ¿no? Habíamos visto la proposición universal. Un ejemplo es esto de aquí, ¿no? Para todo X, P de X. Y la proposición existencial hemos visto que era existencial de X, P de X. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a definir predicados. C de X, X canta, B de X, X baila. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se leen estas proposiciones? Cada, todos, todas. Y el de aquí es algún, algunos y existe. Esa es su forma de leer, ¿ya? Así que si yo tengo para todo X, C de X, ¿cómo se leería? Todos cantan, ¿no? Si yo tuviera
existencial de X, B de X. Algunos bailan. ¿Ya? También se puede mezclar. Podría ser así. Bueno, eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Ahora quería ver las negaciones. A ver. Esta negación es equivalente a existencial de X, P de X. ¿Ya? Y la negación de P de X es equivalente para todo X, negación de P de X. ¿Ya? A ver, vamos a hacer algunos ejemplos. Si yo te dijera negación de para todo X, C de X, esto sería de esta forma. No todos cantan. En cambio, si yo lo escribo de esta forma, que es su equivalente, se leería de esta forma, ¿no? Y sería, algunos no cantan. Lógicamente, ambos son equivalentes, es decir, este con este son equivalentes. Pero en su forma de leer o de escribirse en lenguaje natural, pueden observar que hay cambios. Esto de aquí son las negaciones. ¿Ya? Esas son las negaciones. En cambio, si yo dijera negación de E de X, B de X, esto así, sería no es verdad que algunos bailan o su transformada, cuando la negación está aquí adentro, esto se debería leer todos no bailan, pero hay otra forma de leerlo. Si está en este formato, se dice ningún o nadie. En este caso queda mejor nadie baila. Ningún, ninguno, nadie baila, ¿no? Y ahí está, los dos igual son equivalentes, pero en lenguaje formal se lee o se escribe perdón, lenguaje natural se lee de otra forma, ¿no? Y ahí está, tenemos esos ejemplos, ¿no? Algo que quiero anotar acá es, si tenés así, la negación por dentro, ahí es nada, nadie, ningún. En cambio, si tenés la negación por fuera, basta con colocar el no por delante, ¿no? ¿Ya?
Eso anótense. Esto es útil al momento de leer o de expresar proposiciones cuantificadas, ¿no? Estas de aquí son sus negaciones. Y acá tenemos algunos ejemplos. Bien. ¿Alguna pregunta de estas proposiciones cuantificadas? Ok. Vamos a comentar otra hoja. Y aquí sí quiero que pongan mucha atención. Esto sí lo van a ocupar en el examen. Lo anterior igual para saber interpretar el resultado o la traducción más que todo. Pero generalmente se ocupa esto de aquí para la traducción. Proposiciones categóricas. ¿Ya? Las proposiciones categóricas son fundamental al momento de hacer demostraciones con predicados, ¿ya? Así que pongan mucha atención. Tenemos 4 proposiciones categóricas, ¿ya? Son 4. La primera, denominada proposición categórica A, es la proposición universal afirmativa. En lenguaje natural se escribe todo S es P. En lenguaje formal, para todo X, abre paréntesis, S de X, entonces P de X. ¿Ya? Proposición 2, también conocida como proposición E, se llama proposición universal negativa. ¿Ya? Y se lee ningún S es P. Y se escribe para todo X, coma, S de X, hasta aquí es igual al anterior. Entonces, la diferencia aquí es que hay una negación, no P de X. Y esa es la proposición universal negativa o proposición E, proposición categórica E. Luego viene la proposición categórica I, proposición, algunos le llaman particular, otros le llaman proposición existencial. La primera es afirmativa. Y en lenguaje natural dice lo siguiente. Algún S es P. Y se escribe, ya no vamos a utilizar cuantificadores universales. Ahora vamos a utilizar un cuantificador existencial. Existencial de X. S de X. Y P de X. Y la última, denominada O,
es la proposición existencial negativa. ¿Cómo se lee o cómo se escribe? En lenguaje natural, algún S no es P. ¿Ya? Y se escribe de esta forma: existencial de X, S de X y no P de X. Y ahí tenemos nuestras 4 proposiciones categóricas. ¿Ya? Enseguida vamos a hacer algunos ejemplos, pero recuerden memorizarse estas 4 proposiciones categóricas. Son muy importantes para hacer demostraciones, ¿no? Bien, vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a empezar aquí a ver. Ya, con esos 4 predicados. Vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a escribir en lenguaje formal. Y ustedes, utilizando proposiciones categóricas, me van a decir cómo se leería o cómo se escribe en lo que es el lenguaje natural, ¿ya? A ver, si yo digo para todo X, A de X, entonces B de X. ¿Cómo se lee esto? Es universal, ¿no? Empieza con todo. Para todo X, A Ya. de X condicional B de X, ¿no? de B de X. Ya. Toda Ahora, no. ¿a cuál de Sí, estas X se es parece? ave. No, sí, no, todos. Ya me chipé. Todas Ya. las aves vuelan. Todas las aves Eso. vuelan. Todas las aves vuelan. Está bien, ¿no? A la que más se parecía era esta de acá. Así que aquí me dice todo S es P, es una proposición universal afirmativa. Simplemente le voy a colocar A. Está escrito en este lenguaje y se lee de esta forma, ¿no? Todas las aves vuelan. Ahora, para todo X, a ver, entonces, no, M de X. ¿Qué proposición categórica es? Todas las aves no son mamíferos.
Ya, No todas las aves son mamíferos. ya. A ver, ¿quién más? ¿Quién más participa? Ninguna ave es mamífero. Eso, ningún ave es mamífero, ¿no? Es esta de aquí, la segunda. Si ustedes observan, para todo X, S de X, entonces no P de X. En este caso, para todo X, A de X, entonces no M de X. Proposición categórica E, también conocida como universal negativa. Y sería ningún ave es mamífero. ¿Ya? Por si acaso, no estamos tomando en cuenta si son válidas, o mejor dicho, si son verdaderas o falsas estas proposiciones. Simplemente las estamos utilizando como ejemplo. En el caso de la primera, habíamos visto que es una proposición universal afirmativa y se escribe todas las aves vuelan. Todas las A son B, dice, ¿no? Así que todas las aves vuelan. En cambio aquí, en esta segunda, vamos a numerarlo, nos dice todas las A no son M. Entonces, ningún S es P, dice aquí, ¿no? Si todas las S, entonces no P, ningún S es P. En nuestro caso, ningún A es M, pero A es ave y M es mamífero, ¿no? Aquí tenemos nuestros predicados de este lado. Así que esa expresión simbólica, la expresión número 2, en lenguaje natural se leería ningún ave es mamífero, ¿no? 3. Este es más fácil. Existencial de X, R de X y a ver, ¿cuál? B de X. Voy a usar otra vez. A de X. X camina, ¿no? Si utilizo esto de aquí, sería algunos reptiles caminan, no. Ya sé cuál no he usado. Q de X. X es vertebrado. No. Algo más interesante. Aquí ya está la A, pero igual voy a usar P. X es acuático. Aquí quiero escribir algunos R son acuáticos, pero acuático está con P. ¿Ya? Algunos R son P, que es justamente esta proposición categórica I, y se leería algunos reptiles son acuáticos. ¿Ya? En cambio aquí voy a utilizar lo de hace rato. Esta es una proposición I, ¿no? No lo he puesto. Para la 4 nos dice algunos X. Algunas aves no vuelan. Eso, ¿no? Algunas aves no vuelan. No sería ahí. Ay, me chupé. Voy a disculpar. Aquí hay la negación, por cierto. Aquí no hay esa negación, es afirmativa, ¿no? Aquí está negado y dice algunas aves no vuelan. Sería ninguna ave vuela. Llevaría Eso por defecto. sería si fuera así. Eso sería la negación, estuviera en la A también, pero no está.
Si fuera fuera- universal, ahorita fuera estamos así. en un existencial. Sí, ahorita estamos en existencial. Esto de aquí sí se lee como Entonces línea llevaría focal. solo en la universal. Ningún ave vuela. Esa es. Ah, ok. Estaba leyendo algo del chat. A ver. Particular afirmativa o existencial afirmativa. Sí, las dos son la misma. Y sí, son en una variable. Todos estos predicados que estamos viendo son en una variable, ¿ya? Obviamente porque solamente tiene la X, ¿no? Si fuera en más variables, tendríamos X, Y o X, Z o Z, Y, como lo estemos planteando, ¿no? En este caso es solamente de una variable. Bien, a ver, hagamos más. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. ¿Qué proposición categórica es esa? Universal, afirmativo. La Universal primera, afirmativo. universal Ah, afirmativa. universal afirmativa. Sí, ¿no ve? Ahora, ¿cómo lo traduzco al lenguaje formal? Necesito predicados. ¿Qué predicados tenemos? Aquí tenemos dos, mira. Todos los hombres Hombres y mortales, ¿no? mortales. ¿Qué sería? H de X, X es hombre, ya. Y M de X, X es mortal. correcto. Ahora, ningún cerdo vuela. Bueno, antes de eso hay que terminar aquí. ¿No? Estaba olvidando. Ahí están los predicados. Necesito escribirlo en lenguaje formal. Si yo sé que es la proposición categórica A, que es una proposición universal afirmativa, ¿cómo se escribe? Sería para todo X, H de X, entonces M de X. Y esto se lee, todos los H son M, todos los hombres son mortales. ¿Ya? Está en lenguaje formal. Ahora, para el segundo. ¿Qué proposición categórica es? Universal negativa. negativa. Universal negativa, ¿no? Proposición categórica E. ¿Qué predicados tenemos? Cerdo y buena, ¿no? Y esto sería para todo X, C de X. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la anterior? La Negación. negación, ¿no? Negación. Negación de Negación. B de X. Correcto. Algunos informáticos son estudiosos. Otra proposición categórica. ¿Qué proposición categórica es? Existencial afirmativa. Existencial afirmativa.
Correcto, existencial. Afirmativo. ¿Qué es la I? Y aquí tenemos dos predicados, ¿no? Tenemos informático, estudioso. Puedo decir I de X. X es informático. Y E de X con X es estudioso. El lenguaje formal, ¿cómo se escribe? Existencial de X. Y de X. ¿Qué conector tengo acá? Y E de X, ¿no? Ahí está escrito el lenguaje formal, ¿ya? Ahora, como el último ejemplo, algunos a ver. Mamíferos. No son terrestres. Es la última que nos queda, ¿no? La O. ¿Cuál es esa? Existencial Existencial negativa. negativa. Existencial negativo. Bien. Existencial negativo. ¿Ven? No es complicado identificar qué tipo de proposición categórica es, ¿no? Y este es el primer paso para hacer una demostración, que es justamente lo que nos pide acá, por ejemplo. Dice demostrar formalmente la validez del argumento siguiente, ¿no? Nos dice, ninguna persona insegura tiene gusto por la psicología, a todos los estudiosos, bueno, esto lo vamos a hacer después, pero la idea es que se entienda cómo se hace esa traducción, ¿no? Se parte de aquí, de proposiciones categóricas. Y bueno, aquí tenemos dos proposiciones. Tenemos mamífero y terrestre. Así que M de X. X es mamífero. Y T de X. X es terrestre. ¿Ya? En este caso, cada ejercicio es un ejercicio en particular. Si tuviéramos dentro de una demostración que definir dos predicados con la misma letra del adjetivo o de lo que representa, no se pueden repetir, ¿no? Recuerden que si estos dos estuvieran juntos, solamente habría una M, no puede haber dos M de X. Obligatoriamente tendría que usar otra letra para representar ese predicado, ¿no? En este caso no, son ejercicios separados, ¿no? Cada uno es una expresión aparte. Así que existencial de X, M de X y no T de X. Algunos mamíferos no son terrestres. Y ahí está, otro ejemplo más para cada uno de estos casos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver estas reglas de aquí, ¿ya? Reglas de inferencia para
proposiciones cuantificadas. ¿Se acuerdan de las 16 reglas de inferencia que han visto en proposiciones? Les refresco un poco la memoria. Modus ponens, modus tollens, modus tollendo ponens, silogismo hipotético, simplificación, todas estas reglas, ¿no? Que, bueno, voy a pasar una tablita con cada una de ellas. A todas estas las conocíamos como reglas de inferencia para proposiciones. En ese tiempo no lo habíamos visto, pero en realidad son proposiciones singulares o proposiciones que no están cuantificadas. En nuestro caso, nosotros no teníamos para todo PP, ¿no? Ni idea. Solamente habíamos visto P, habíamos visto Q, R, S. Cada uno era una proposición simple, ¿no? Ahora, si nosotros queremos usar estas reglas de proposiciones, bueno, de inferencia de proposiciones, lo que se hace generalmente es transformar las proposiciones cuantificadas en proposiciones singulares. Y lo hacen de esta forma. Es decir, si yo tengo una proposición cualquiera que es universal, en este caso para todo x, p de x, yo puedo inferir o concluir otra proposición que ya no está cuantificada, pero le voy a asignar un valor constante, ¿ya? Este valor constante puede ser cualquier valor, incluso la propia x, ¿ya? P de A. Y a esta regla se la conoce como especificación universal, ¿ya? Especificación universal. Luego existe la contraparte, pero que transforma una proposición singular en una proposición cuantificada. En el caso de la generalización universal, esto sería así: de una proposición singular se infiere o se concluye una proposición cuantificada universalmente. Y esto se le conoce como generalización universal. A la especificación se le abrevia EU y a la generalización se le abrevia como GU. Existe también para proposiciones existenciales, es decir, existencial de X, P de X. Se transforma en una proposición singular y esto se llama especificación, pero en este caso existencial. ¿Ya? Se abrevia EE. En el caso de aquí se llama generalización existencial, GE, ¿sí? Y se parte de una proposición singular hacia una proposición existencial. De esta forma. Y estas 4 reglas son las que vamos a utilizar para lo que son nuestras demostraciones con predicados, ¿no? Y proposiciones cuantificadas. Bien. Creo que no hay más. Ya vimos las negaciones. Faltaría la distribución. Pero
para hacer demostraciones muy pocas veces se ocupa la distribución. De todas formas, se los anoto. Estas son las reglas de distribución. La distribución de cuantificadores tiene solamente 4 tipos. Por ejemplo, para todo X, P de X y Q de X, nosotros podemos repartirlo así, ¿ya? Para todo X, P de X y para todo X, Q de X. ¿Qué más hay? Con existencial. A ver, un momento, quiero abrir esto de acá. La existencial de X, aquí vamos a tener P de X o Q de X. Y esto se reparte así. Estas dos de aquí son equivalencias. ¿Qué quiere decir que sean equivalencias? Que se puede hacer de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. La implementación. Igual acá, de izquierda a derecha como de derecha a izquierda para la existencial. En cambio aquí, para todo X, P de X, o para todo X, Q de X, solamente se puede hacer en este sentido. Esto de aquí implica, para todo X, P de X o Q de X. Y en el otro caso, esto de acá implica existencial de X, P de X y existencial de X, Q de X. A estas 4 se las conoce como reglas de distribución de cuantificadores. Se abrevia DTC. ¿Ya? Y bien, vamos a agregar otra hoja. Estas reglas de aquí, sería bueno, más que todo estas 4, que se las aprendan bien. Vamos a utilizarlas enseguida, ¿ya? Un ejemplo sencillo. Demostrar formalmente la validez del argumento siguiente. ¿Ya? Premisa 1. Todos los hombres son mortales.
Juan es hombre. Por tanto, Juan es mortal. Esa es la tarea. Hay que demostrar ese argumento. Solución. Veamos, a ver, ¿qué tenemos por acá? Ya lo habíamos visto antes, ¿no? ¿Qué es eso de ahí? Una proposición categórica, ¿no? Específicamente, ¿qué proposición categórica es? Universal afirmativa. Universal. Universal afirmativa. Universal afirmativa. Bien. Pero, ¿qué pasa con estas dos? ¿Por qué habla directamente de Juan? Podría ser P y esto podría ser Q, ¿no? Pero, si ustedes implementaran eso, estaría mal porque al final no van a poder utilizar estas dos premisas. Esta de aquí que es la conclusión y esta de aquí que es otra premisa para hacer esta demostración. En cambio, yo sé que estos son proposiciones singulares. ¿Por qué? Porque puedo evidenciar esto de acá. Aquí habla de hombres. Aquí también. Acá habla de mortal. Y aquí también. Así que sí, simplemente la de arriba es una proposición universal, pero esta de aquí son proposiciones singulares, ¿no? De las reglas anteriores, ¿cuáles de las reglas nos permitía transformar una proposición universal en una proposición singular? Habíamos visto que era esta de aquí, ¿no? La especificación universal. Proposición universal a una proposición singular. Bien. Voy a plantear esto, voy a decir sean los predicados ¿qué predicados tenemos? H de X y M de X. H de X era X es hombre. Y M de X es mortal. ¿Ya? De aquí ya puedo formar esta premisa 1. Tenemos la premisa 2 y tenemos esta conclusión de acá, ¿no? La premisa 1 dice todos los hombres son mortales, ¿ya? Así que es una proposición universal afirmativa. Se va a escribir de esta forma. Premisa 1 para todo X, H de X, entonces M de X. Premisa 2. Simplemente nos dice que Juan es hombre. Y eso podía representarlo como H de J, ¿no? Podría decir Juan es hombre. Y esto es una proposición singular. Así que premisa 2, H de J. Conclusión. Por tanto, Juan es mortal. Igual con M, puede decir M de J y es
Juan es mortal. ¿Ya? Proposición singular. Y listo. Ahí tenemos la inferencia. Vamos a demostrarlo. Voy a mover esto un poco más abajo. Sí, ahí, ahí y ahí. ¿Ya? Y vamos a plantear la demostración. Por este lado vamos a poner demostrar. Para demostrar una inferencia siempre se demuestra la conclusión. Hay que demostrar M de J. Premisa 1. Para todo X, H de X, entonces M de X. Premisa. 2, H de J. ¿Ya? Premisa también. Entonces, ya puedo hacer mi demostración. Tercero, no puedo utilizar las reglas del primer tema en la proposición 1, ¿no? En la premisa 1. Necesito transformar esta proposición cuantificada en una proposición singular. Para eso, voy a ocupar esta regla de acá. La especificación universal. ¿Ya? Voy a decir especificación universal de 1. Y vamos a decir que X es igual a J. Pero esa J, que es la que voy a ocupar, aquí no puedo colocar H de A, entonces M de A, ¿no? ¿Por qué? Porque no me va a servir de nada. En cambio, si aquí tenemos H de J, ahí sí es más útil, ¿no? Vamos a colocarlo bien. H de J. Entonces, en lugar de X, estamos colocando J, ¿no? M de J, ¿ya? X igual a Juan. 4. Esto se lee, si Juan es hombre, entonces es mortal. O H de J, entonces M de J. Aquí yo puedo observar que el antecedente se está afirmando. El antecedente de 3 se afirma con la premisa 2. ¿Qué método se utiliza para afirmar el antecedente y luego se afirma el consecuente? Modus ponens MP, creo. MP se llama, ¿ya? Modus ponens de 3 y 2. Afirmo el antecedente, se afirma el consecuente. M de J. Y ahí está, queda demostrado, ¿no? Por tanto, el argumento es válido. ¿Bien? Listo. El argumento es válido. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan de este ejercicio en específico? O tal vez alguna otra duda. Disculpa, antes de usar la especificación universal, ¿no usaríamos la distribución de cuantificadores? No, no, no. No es necesario. Por si acaso, esto de aquí también es una proposición, ¿no? O mejor dicho, un predicado. ¿Ya? Así que esa es una proposición universal. Y el valor que se le asigna a X, se le asigna a estas dos X de aquí, ¿no? A la primera y a la segunda. Ok, eso era mi duda, ¿no? Ok, ok.
¿Alguna otra pregunta? Bien. Faltaría algún ejercicio tal vez para complementar esto, pero ya hemos pasado la 1h30, ¿no? También avanzar de golpe no van a captar mucho, así que vamos a terminar por esta tarde, ¿ya?